La situación económica en el ámbito nacional, las reacciones tras un día de gestión de la nueva conducción económica en la Argentina, ha sido la de la ratificación más bien de las líneas que ya venía siguiendo el gobierno nacional, según explican los analistas en diversos medios desde ayer, que venimos siguiendo esta información. Hay tranquilidad, hubo tranquilidad ayer parcial en los mercados, pero hay muchas inquietudes en distintos sectores de la comunidad. Ya les he hablado de la reacción de los gobernadores de provincia, también de las empresas petroleras, lo que está ocurriendo con algunos gremios, y esta mañana hay protestas ya en el Gran Buenos Aires, según lo que estaban anticipando más temprano algunos portales de noticias de la ciudad de Buenos Aires. Le he pedido a Enrique Elorza, del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, que nos atienda para hablar precisamente sobre los anuncios ayer del gobierno nacional. Quique Elorza, buen día. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, y quería que nos explicaras, por favor, qué adviertes, tras los discursos tanto del nuevo ministro de Hacienda como del titular del Banco Central de la República Argentina. Mira, Mario, bueno, vos lo has expresado y has estado siguiendo, digamos, muy bien la crónica de estos acontecimientos. Se trata de una ratificación, y esa ratificación, digo, para explicitarla, tendría como dos partes en primer lugar. Por un lado, lo que expuso el ministro de Hacienda y por la otra parte, el presidente del Banco Central. El ministro de Hacienda en realidad lo que explicitó es que desde el gobierno lo que se garantiza es conservar y acrecentar el superávit fiscal, que ellos le llaman el superávit primario, es decir, la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno independientemente del pago de los servicios de la deuda, que después se computa. Bueno, ese es un objetivo que tiene el gobierno porque eso está vinculado a una de los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario y también uno puede decir como un principio de las finanzas públicas, si se quiere. La particularidad de este propósito es que ese superávit fiscal se va logrando con la reducción de una serie de gastos públicos, que tienen que ver en definitiva con el derecho de los ciudadanos, ¿no? Que afectan a lo que vos mismo has manifestado en varias oportunidades. El sistema educativo, el sistema de salud, jubilatorio. Bueno, estuviste hablando de la obra social nuestra de la universidad, tiene que ver con la baja, entre otras cosas, con la baja de ingreso salarial que tenemos los aportantes a esta obra social, y así uno puede seguir enumerando. Entonces, en realidad, el ministro de Hacienda, el mensaje fue ese, y yo creo que también es un mensaje dirigido fundamentalmente a lo que ellos llaman los mercados que en principio les interesan fundamentalmente, que tiene que ver con el mundo externo, posibles inversores, tenedores de bono, y tratar de que con el Fondo Monetario Internacional se pueda continuar las negociaciones habituales que vienen haciendo. Y del lado del presidente del Banco Central, los anuncios fueron básicamente, yo diría, como dos cuestiones. Por un lado, decir que tienen los instrumentos, que de hecho lo tienen, como para, ante una volatilidad que pueda tener un movimiento del dólar, poder incidir mediante los dos mecanismos básicamente que tienen, que vos lo has mencionado en varias oportunidades, las LELIQ, ¿no? O sea, estos títulos semanales que captura fondos
de los bancos comerciales, una manera de restringir el circulante en la economía para evitar incentivar el consumo, y después la venta que tiene autorizada por el Banco Central de dólares, de manera tal de abastecer cierta oferta que no vaya más allá de un determinado número. En este caso, están pensando entre 58, 60 pesos el dólar. Ese fue, yo diría, el mensaje, y esto tiene que ver, uno en principio le parece que es un mensaje pobre, pero si uno se pone a analizar ambos, digamos, pronunciamientos, tiene que ver con la política económica que viene haciendo el gobierno, donde ha priorizado un sector. Las medidas, no aparecen medidas que digan, bueno, vamos a tratar de obtener recursos, por ejemplo, a través de las retenciones. Otra manera de también obtener recursos y no estar tan presionado también tendría que ser evitar que se pueda entrar y salir el dinero sin ningún tipo de restricción en la Argentina, que es algo típico, y de esa manera se evitaría lo que es la bicicleta financiera, ¿no? Que entre en dólares, lo cambiamos a pesos, obtenemos tasas de interés importantes y luego lo transformamos en dólares y nos retiramos. O exigirle a los exportadores que liquiden rápidamente, digamos, los saldos que quedan de cada una de estas operaciones. Es decir, hay otros instrumentos. Pero bueno, en concreto están concentrados y preocupados, entiendo yo, por mantener este dólar luego de la corrida que hubo, que es una corrida que también ha llamado mucho la atención. Ahora, dicho esto, bueno, hay un gran signo de interrogación sobre el impacto de las medidas que efectivamente se anunciaron la semana anterior. Bueno, que tiene que ver con el impacto que tendría que tener la reducción del IVA, lo del impuesto a las ganancias, y se ve que se está complicando el congelamiento del precio de la nafta, de los combustibles, ¿no? Ajá. Y me parece que es un punto delicado por varios aspectos, pero vos mencionaste algunos recién en la presentación que me gustaría hacer referencia. Es el impacto en alguna de las provincias. Entonces, Ahora te llevo específicamente a ese tema. Te quería hacer una pregunta antes, si me disculpas. sí, por favor. Respecto de lo que mencionabas que eh, podría calificarse de pobre el discurso, que es una de las ideas que he visto ayer que repetían algunos que esperaban que hubiera otro tipo de anuncios y no solamente la ratificación de lo que se venía haciendo. Por ejemplo, escuchaba ayer a uno de los periodistas especializados en materia económica que decía que es más de lo mismo, ¿no? Lo que se ha anunciado y como que no había demasiadas expectativas en que no sea nada más que pasar el tiempo, digamos, sin daños mayores que los que ya se han ocasionado. Ese era uno de los conceptos. Vos mencionabas recién que hay otros instrumentos que pudieron utilizarse para salir de esta estrechez en la que está el Estado y mencionaste las retenciones, pero el presidente ayer les dijo expresamente cuando se reunió con sectores de la economía que no habrá retenciones, por Así es, ejemplo, el campo, ¿no? O sea, con lo sí, cual ha ratificado que no tiene que haber retenciones, sí, como para decirles salgan a vender para que entre más dinero. sí. Este, de manera tal que vamos a seguir en la misma línea. Y si seguimos en la misma línea, ¿qué nos puede pasar? Eso es lo que quiero saber. Mira, seguir en la misma línea es, yo diría, seguir apostando al, digamos, a la política económica que se viene instrumentando en los últimos años. Lo que puede pasar, digamos, a ver, eh, esto está funcionando. Cuando digo esto me refiero a la economía en general,
porque hay un financiamiento ficticio que es el financiamiento que viene del Fondo Monetario Internacional. No hay otro tipo de recursos, digamos, el compromiso que se tiene de pagos de servicios de la deuda, no alcanzan a compensarse con los recursos de las exportaciones, ¿no? Entonces, digamos, es un tema delicado, es una preocupación, es algo que está latente. Antes de ir a animarme a hacerte un comentario a esta pregunta que vos me haces, también habría que decir que, bueno, nosotros estamos viviendo un proceso inflacionario importante y la inflación empuja naturalmente los precios y también el tipo de cambio, el dólar, ¿no? Y este proceso se fue agudizando en los últimos meses, que fue, digamos, de alguna manera detenido la suba del dólar, que, bueno, pareciera ser que es por cuestiones electorales, digamos, esta suba del dólar, seguramente en otro momento hubiera sido de manera progresiva, tal vez hasta llegar al precio que se tiene hoy. Entonces, aquí en realidad lo que se ha hecho es como blanquear una situación en donde el dólar ha quedado en un valor que en principio satisface a los operadores y a quienes influyen en el mercado. Entonces, pensándolo a futuro, yo creo que el problema no está en la política como lo plantea el gobierno, sino que está en el mismo esquema que, bueno, no se ha previsto y sucumbió antes, porque, bueno, la idea de que tenía el gobierno, entiendo yo, es que esta crisis, esta devaluación tan fuerte del 30%, no afectara, no llegara, digamos, no se produjera. Ahora, el alto impacto que tiene esta devaluación, bueno, es inevitable, no solamente que ya se está viendo, sino que seguramente en los próximos meses va a estar presente. Entonces, creo que pensándolo a futuro inmediato, vamos a vivir un proceso de altos precios y un equilibrio que yo te diría, Mario, que es como inestable. Cuando digo el equilibrio es ficticio, o sea, el mantenimiento del dólar. Habrá que ver cuál es el comportamiento y la actitud que tiene el Fondo Monetario. Todos piensan que el Fondo Monetario va a acompañar, porque ha sido socio de este programa. Ajá. Pero la historia del Fondo Monetario no muestra eso, no necesariamente acompaña hasta el último día a quienes al principio aplaude y después retira la mano. Entonces esa realmente es una gran incógnita, pero también una gran preocupación porque hay un endeudamiento, yo te diría, muy grande. Y la expectativa también está puesta en relación a tu pregunta en, bueno, ¿qué harán los actores políticos, sociales? ¿Cuál es el comportamiento? Porque acá también se plantea algo que es interesante, que es, bueno, se pone la carga en quienes no gobiernan como responsabilidad. Sí. Y bueno, es un problema esto, porque en realidad el responsable es el gobierno. Quienes no gobiernan tienen su responsabilidad. Pero bueno, los que están en la oposición, bueno, han mostrado ciertos criterios de, bueno, hablar, discutir, pero seguramente van a mantener sus posiciones. De lo contrario, sería una coalición de gobierno. Por lo tanto, yo honestamente, Mario, no me animo a decirte qué es lo que va a pasar. La expectativa es que se estabilice el dólar en este valor, uh-huh. Que los precios no afecten demasiado, y que el impacto, yo te diría, fundamentalmente de las naftas, bueno, se mitiguen, que realmente ese acuerdo bueno, que tienen con las provincias puedan resolverlo, que yo lo veo como complejo, al igual
que, bueno, el tema de impuestos a las ganancias y el IVA son todos impuestos que afectan a las provincias. Y a esto quería llegar. Se repiten movimientos en las provincias. Hoy hay una reunión de gobernadores. No sabemos exactamente cuál es la posición de San Luis, la deducimos, pero hay silencio total en el gobierno de la Exacto. provincia sobre esta cuestión. Pero evidentemente las provincias reaccionan porque dicen que finalmente al costo de estos ajustes y de la devaluación lo van a tener que afrontar las provincias y no la Claro. nación. Claro, porque ese es, digamos, ese es el otro tema que yo creo que también, mirándolo desapasionadamente, pues yo creo que también es justo plantearlo en estos términos, yo creo que también esto muestra que esta política de diálogo que se dice que había, es una política de diálogo relativa. Vos pensás, Mario, que el plan que propone el gobierno para salir de la devaluación que ellos mismos provocan, piden que la paguen, digamos, las provincias en un alto porcentaje, sin previo acordar esas cosas. Eso es como muy, muy duro, y bueno, todos sabemos los intereses que hay en cada una de las provincias, el peso que tiene. Para las provincias del sur, el tema petrolero es equivalente en su momento como era en Cuyo la promoción industrial, es intocable, por decirlo de alguna manera. Ujú. Pensar que esas provincias no iban a reaccionar o no iban a tener una actitud que están teniendo, bueno, me parece que es no querer ver esa realidad. Entonces, en ese sentido también, Mario, si me permitís, yo diría que también esto, bueno, nos tiene que llevar a la reflexión que la política económica debe abarcar todo. La política económica no puede estar concentrada pura y exclusivamente en mantener algunos equilibrios, y la verdad que el equilibrio hay que conseguirlo en la economía donde todos perdemos bastante. No puede ser que cuando digo bastante, bueno, cuando se piensa en crecer, en cierto grado de estabilidad, tenemos que ser socios, pero con cierto grado de proporcionalidad. Ujú. En este esquema que se propone el gobierno, y es el que está, digamos, yo diría, fracasando de alguna manera, es un esquema en donde son muy pocos los beneficiarios y el costo que tiene la población es inmenso. Son muy Y pocos los beneficiados. son muy pocos. Ah, Los beneficiados están las empresas vinculadas a los hidrocarburos, la electricidad, el sector, digamos, agropecuario, los granos agropecuarios, digamos, ahí hay un fuerte incidencia y hay políticas específicas para que se mantengan esos privilegios, que generan ingresos, pero no son suficientes para abastecer a los 40 millones de argentinos. ahora, Y, Quique, vos sí, que conoces la realidad provincial y has trabajado tanto en sí, política también aquí, así es. todas estas medidas, finalmente yo pienso en los municipios, ¿no? Mm, Van a tornar inviable a varios municipios. claro, Acá, por ejemplo, en la provincia de San Luis. porque esto, digamos, una de las cosas que a mí me llama la atención, Mario, es que, digamos, voy a dar una fecha, pero no la quiero comparar, pero quiero referirme a la actitud que deben tener los gobiernos. Digamos, algunos dirigentes nacionales, y por ejemplo Arroyo, que siempre está muy vinculado y aborda el tema de la pobreza, los temas sociales, está planteando el tema de la emergencia alimentaria, ¿no? Y yo creo que no se toma conciencia de esa problemática. Y yo me acuerdo en el año 89, Ah, 88, ah, no recuerdo bien, yo estaba en el municipio de Villa Mercedes cuando hubo, bueno, empezó la hiperinflación, etcétera, etcétera. Los municipios, por ejemplo, de la provincia, estaría también vinculado al gobierno, había todo un plan alimentario sí. de interés de, digamos, de compensar la falta de ingresos por distintos problemas para que, bueno,
los sectores más necesitados tuvieran cubierta una mínima cuota alimentaria, que yo no lo veo ahora, ¿verdad? Y a mí me parece que, digamos, esto que vos estás planteando, el impacto en los municipios, en la provincia, después vienen, digamos, el periodo de ingresos y de salarios, los gastos, o sea, en los municipios es muy compleja, digamos, la vida y las necesidades de la población. Uno muchas veces dice, bueno, pero son pequeñas poblaciones, pero esas pequeñas poblaciones tienen una serie de gastos. Un municipio con a lo mejor 600, 700, 800 habitantes tiene un centro de salud donde hay 20, 30 personas que están trabajando, tienen problemas a lo mejor en su movilidad, en sus recursos. Entonces, esto yo creo que, bueno, no sé cómo se lo mide. Tal vez no se lo mide porque falta poco tiempo para un cambio de gobierno, ya sea uno nuevo o que siga el actual, y pensarán cambiar la política. Pero me parece que el impacto en las provincias y en los municipios es muy delicado, naturalmente. Y en todas las instituciones, nosotros lo estamos viendo también en la universidad, sí, ¿no? efectivamente. Quique, muchísimas gracias. Disculpa el tiempo que te he tomado. No, por Muchas favor, gracias. y saludo, bueno, ahí a la producción y a tu audiencia. Un abrazo, Mario. Muchas gracias. El doctor Enrique Elorza, del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.